El mundo, en su incesante devenir, suele recordar los ecos más resonantes, los gritos de victoria en los campos de batalla, las proclamaciones de reyes y profetas, y los discursos que cambian el curso de la historia. Es la naturaleza humana, quizá, la de honrar lo ruidoso, lo evidente, lo que se impone con fuerza. Pero, ¿qué sucede con los susurros? ¿Con las acciones que no buscan el aplauso, sino la transformación silenciosa? La Biblia, ese vasto tapiz de la existencia humana y divina, es un testamento a esta verdad oculta. Mientras que sus páginas resuenan con las epopeyas de Moisés, David o los grandes apóstoles, hay un eco más tenue, casi imperceptible, que merece nuestra atención más profunda. Es el eco de las voces del silencio, aquellas mujeres cuyas vidas, a menudo relegadas a los márgenes del relato principal, fueron en realidad sismógrafos de fe, resiliencia y amor incondicional. Nos han enseñado a buscar a los héroes en la cima de la montaña, pero hoy, descenderemos al valle, a los rincones humildes donde la verdadera grandeza floreció sin fanfarrias. Vamos a descubrir cómo las acciones más poderosas de fe y amor no siempre son las que se anuncian con trompetas, sino aquellas que se manifiestan en la adversidad más cruda, en el servicio más desinteresado y en la resistencia más valiente. La verdadera influencia, la que perdura y moldea destinos, a menudo se gesta en la discreción. ¿Quiénes son estas heroínas olvidadas? ¿Cómo pudieron sus actos aparentemente insignificantes generar ondas que alteraron el destino de naciones enteras? Prepárense para un viaje a través de sus vidas, no como meras figuras históricas, sino como espejos de nuestra propia capacidad. Veremos a la partera que desafió a un faraón, a la madre que confió a su hijo a las aguas de un río, y a la mujer que, con un simple toque, movió el corazón del Mesías. Estas son las historias que nos recuerdan que no necesitamos un escenario mundial para ejercer un impacto monumental. La verdadera fe, la resiliencia auténtica y el amor más puro, a menudo, hablan a través del más poderoso de los silencios. ¿Estamos listos para escuchar sus ecos y reconocer nuestro propio poder oculto? En el vasto escenario de la opresión egipcia, donde el clamor de los esclavos israelitas ascendía al cielo como un lamento constante, se gestaba una de las primeras y más impactantes historias de desobediencia silenciosa. Faraón, temeroso del creciente número y la fortaleza del pueblo hebreo, había dictado una orden cruel y definitiva: todo varón hebreo que naciera debía ser arrojado al Nilo. Era un edicto genocida, una sentencia de muerte que buscaba sofocar cualquier chispa de esperanza en el corazón de los israelitas. Pero en medio de esta oscuridad, surgieron dos mujeres que se interpusieron entre la vida y la muerte, no con ejércitos ni con proclamaciones públicas, sino con la quietud de su convicción y la astucia de su corazón. Sus nombres eran Sifra y Puá, dos parteras hebreas cuya labor las colocaba en la primera línea de esta macabra orden. Ellas eran las guardianas de la vida naciente, las primeras en recibir a los recién llegados al mundo. Faraón las convocó y les dio la instrucción explícita: cuando asistan a las hebreas en sus partos, y vean el sexo, si es niño, mátenlo, y si es niña, déjenla vivir. Imaginemos el peso de esa orden. Sus manos, acostumbradas a traer vida, ahora debían ejecutar la muerte. Su corazón, formado para la compasión, debía endurecerse para la crueldad. Pero Sifra y Puá poseían una fe más grande que el temor a un rey terrenal. Ellas temían más a Dios que a Faraón. Esta reverencia divina les dio el coraje para desafiar la autoridad más poderosa de su tiempo, no con una rebelión abierta, sino con una desobediencia ingeniosa y deliberada. Cada vez que una mujer hebrea entraba en trabajo de parto, Sifra y Puá se enfrentaban a un dilema moral de proporciones épicas. Sin embargo, su decisión estaba tomada. Con cada nacimiento de un varón, encontraban una razón, una excusa, una estrategia para preservar esa pequeña vida. Cuando Faraón, notando que los niños hebreos seguían multiplicándose, las llamó a rendir cuentas, su respuesta fue simple pero audaz: las mujeres hebreas no son como las egipcias, son vigorosas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos. Esta respuesta, cargada de una verdad a medias y una valentía total, fue un acto de resistencia pasiva que burló el poder del imperio. El ingenio de Sifra y Puá, impulsado por su fe inquebrantable, no solo salvó incontables vidas, sino que también preservó la línea de descendencia de Israel, un pueblo destinado a ser libre.
Su silencio ante la orden del faraón fue un grito ensordecedor de justicia y misericordia, un recordatorio de que el coraje no siempre reside en la fuerza bruta, sino en la firmeza moral de quienes, en la intimidad de su conciencia, eligen hacer lo correcto, incluso cuando nadie más está mirando. Su historia es el primer pilar de Voces del Silencio, y su impacto, cómo reverberó a través de la historia de Israel, mucho más de lo que imaginamos. Mientras las parteras Sifra y Pua tejían una red de salvación silenciosa, el edicto de Faraón seguía cerniéndose como una sombra sobre cada hogar israelita. La desesperación se palpaba en el aire, pero en medio de esta atmósfera de miedo, una mujer se negó a sucumbir a la parálisis del terror. Su nombre era Jocabed, y su historia es un monumento a la fe inquebrantable de una madre. Jocabed, descendiente de Leví, dio a luz a un niño varón. Era un bebé hermoso, y en cada uno de sus movimientos, en cada uno de sus balbuceos, Jocabed percibía un destino, una vida que no podía ser arrebatada por un decreto tirano. Durante 3 meses, lo escondió en la intimidad de su hogar, desafiando la constante amenaza de ser descubierta. Cada día era un acto de fe, cada sonido, un potencial delator. Ella lo amaba, pero el tiempo apremiaba. Un bebé crece, sus gritos se hacen más fuertes, su presencia más difícil de ocultar. Jocabed sabía que no podía mantenerlo escondido indefinidamente. Fue entonces cuando su amor y su ingenio se fusionaron en un acto de fe radical que trascendería su propia comprensión. En lugar de entregarlo a la muerte, decidió confiarlo a las aguas del mismo río que debía ser su verdugo. Con una determinación que solo una madre puede conocer, Jocabed preparó una pequeña arca de papiro. No era una simple cesta, la calafateó con brea y asfalto, convirtiéndola en una cuna flotante, un diminuto santuario de esperanza contra la corriente. Con el corazón desgarrado, pero lleno de una convicción inquebrantable, colocó a su hijo dentro. Este acto de soltar no fue una rendición, sino una declaración de confianza absoluta en la providencia divina. Era una oración silenciosa, un grito de fe lanzado al vasto e incierto Nilo. Dejó el cesto entre los juncos a la orilla del río, un lugar donde, por una milagrosa ironía divina, la hija de Faraón solía bañarse. Este no era un simple abandono, era una entrega calculada, un acto de fe que desafiaba toda lógica. Jocabed no sabía qué sería de su hijo, pero su amor y su convicción la impulsaron a dar ese salto al vacío. Su silencio al dejar a su hijo a merced de las aguas fue un eco del poder de la fe que trasciende la desesperación y abre caminos donde no los hay. Su acto, aparentemente desesperado, fue el catalizador de un milagro, la semilla de la liberación de todo un pueblo. ¿Quién podría haber imaginado que de esa pequeña arca de papiro, flotando entre los juncos, surgiría el futuro líder que cambiaría la historia? Mientras el pequeño cesto de papiro se deslizaba entre los juncos del Nilo, portando el frágil futuro de Moisés, había una observadora silenciosa cuyo rol fue tan crucial como la fe de su madre. Era Miriam, la hermana mayor del bebé, cuya presencia discreta en la orilla se convirtió en el eslabón vital entre la desesperación y la esperanza. Su historia, a menudo subsumida en la grandeza de sus hermanos Moisés y Aarón, nos revela la inmensa fuerza de la vigilancia, la audacia y el cuidado fraternal. Miriam no estaba allí por casualidad. Su madre, Jocabed, con una sabiduría instintiva, la había puesto al cuidado de su pequeño hermano, confiando en que su mirada atenta podría marcar la diferencia. Desde la distancia, escondida entre la vegetación ribereña, Miriam observaba con el corazón en un puño el destino de esa diminuta arca. Cada segundo era una eternidad, cada vaivén del cesto en el agua, una punzada de angustia. Ella era la guardiana silenciosa de una promesa divina que aún no se revelaba. Y entonces, el milagro se desplegó ante sus ojos. La hija de Faraón, acompañada por sus doncellas, descendió al río para bañarse. Fue ella quien divisó el cesto entre los juncos y, movida por la curiosidad y la compasión, ordenó que lo trajeran. Cuando lo abrió y vio al niño llorando, su corazón se ablandó. Reconoció en él a uno de los niños hebreos, y aunque su padre había dictado la muerte, ella sintió una piedad que trascendía los edictos reales. En ese momento de indecisión, la figura de Miriam emergió de las sombras. Con una audacia que desafiaba su juventud y el peligro de acercarse a la realeza egipcia, se dirigió a la princesa con una pregunta que cambiaría el curso de la historia. ¿Quieres que vaya a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño?
Esta intervención no fue un grito, sino una sugerencia formulada con astucia y convicción, un acto de diplomacia innata en una situación de vida o muerte. La respuesta afirmativa de la princesa selló el destino. Miriam corrió de inmediato a buscar a su madre, Jocabed, quien fue traída ante la hija de Faraón para amamantar a su propio hijo, Moisés, y además recibir un salario por ello. La ironía divina era palpable. El mismo Faraón que quería exterminar a los varones hebreos, indirectamente financió la crianza de quien se convertiría en el libertador de su pueblo. Miriam, con su observación aguda y su intervención oportuna, actuó como el catalizador de esta cadena de eventos. Su papel como hermana mayor fue el primer eslabón en la cadena de la liberación, un testimonio de que incluso los roles de apoyo, ejecutados con fe y valentía silenciosas, son fundamentales en el gran plan de Dios. Avanzando siglos en el relato bíblico, nos encontramos con una de las historias más conmovedoras de fe y perseverancia, una que, aunque involucra una interacción directa con el Mesías, comienza y se desarrolla en el más profundo de los silencios, la de la mujer con el flujo de sangre. Su vida era un testimonio de sufrimiento prolongado y ostracismo, un grito silencioso que duró 12 largos años. Según la ley mosaica, una mujer con flujo de sangre era considerada impura. Esto significaba que cualquier cosa que tocara, cualquier persona con la que entrara en contacto, se volvía impura también. Su condición no era solo una aflicción física, sino una sentencia social y religiosa. Estaba condenada al aislamiento, excluida de la comunidad, de la sinagoga y, lo más doloroso, del contacto humano. 12 años de soledad forzada, de miradas de reproche, de una hemorragia incesante que le robaba no solo la salud, sino también la dignidad y la esperanza. La Biblia nos dice que había gastado todo lo que tenía en médicos, buscando alivio para su incurable dolencia, pero en lugar de mejorar, había empeorado. La desesperación debe haber sido su compañera constante, la resignación, una tentación diaria. Sin embargo, en algún rincón de su alma, una chispa de fe se mantuvo viva, alimentada por los rumores y las historias que circulaban sobre un hombre de Nazaret que hacía milagros, que sanaba enfermos y tocaba a los marginados. Cuando escuchó que Jesús pasaba por su ciudad, una decisión audaz, nacida de la fe más profunda, se encendió en su corazón. A pesar de su impureza y del riesgo de ser reprendida o incluso apedreada por acercarse a la multitud, ella se dijo a sí misma, si tan solo toco su manto, seré sanada. Este pensamiento no fue un susurro, sino un grito de esperanza en la intimidad de su ser. El acto fue tan sencillo como revolucionario. En medio de la aglomeración, entre empujones y murmullos, se abrió paso. No buscaba atención, ni una palabra, ni siquiera una mirada. Su objetivo era un toque. Un toque fugaz, un roce apenas perceptible al borde del manto de Jesús. Y en el instante en que sus dedos hicieron contacto, el milagro ocurrió. Sintió en su cuerpo como la fuente de su hemorragia se secaba, como la enfermedad que la había atormentado por más de una década la abandonaba. Pero el milagro no terminó en el silencio de su curación. Jesús, sintiendo que de él había salido poder, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, desconcertados por la multitud, le respondieron, ves a la multitud que te aprieta, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús persistió, porque sabía que no era un toque casual, sino uno lleno de fe y necesidad. La mujer, temblando y consciente de lo que le había sucedido, se acercó, se postró ante él y le contó toda la verdad. Lejos de reprenderla, Jesús la afirmó, diciendo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, y queda sana de tu aflicción. Su toque silencioso no solo le trajo sanidad física, sino que la liberó de su ostracismo y la devolvió a la comunidad, validando públicamente su fe. Esta historia nos enseña que el poder no siempre reside en la declaración grandilocuente, sino en la convicción silenciosa que se atreve a extender la mano hacia lo imposible. En el bullicio del templo de Jerusalén, donde la ostentación y el orgullo a menudo eclipsaban la verdadera devoción, Jesús se sentó a observar. Era un día de ofrendas, y la gente, en su mayoría acaudalada, pasaba por el arca del tesoro depositando generosas sumas. Los ricos, con sus ropajes finos y sus monedas tintineantes, echaban grandes cantidades, haciendo un espectáculo de su piedad.
Sus actos, aunque quizás bien intencionados, no pasaban desapercibidos, y el sonar de sus contribuciones resonaba en el aire, atrayendo miradas de aprobación. En medio de esta escena de abundancia, una figura se acercó al arca con una discreción casi imperceptible. Era una viuda, una de las más vulnerables de la sociedad de aquel tiempo, cuya pobreza no solo era una condición económica, sino una carga social y una fuente constante de humillación. Su acto fue sencillo, casi insignificante a los ojos del mundo. Depositó 2 pequeñas monedas de cobre, conocidas como lepton o blancas. Estas monedas eran de un valor tan ínfimo que representaban la suma más pequeña que se podía ofrendar. Eran, de hecho, todo lo que ella poseía, su sustento total, el último remanente de sus escasos recursos. No guardó nada para sí misma, dio hasta su última posesión. Los que observaban, probablemente, apenas se percataron de su presencia, mucho menos de la cantidad que había ofrendado. Era un acto de generosidad silenciosa, un gesto que no buscaba el reconocimiento humano, sino que brotaba de un corazón rebosante de fe y entrega total. No había un clamor, no había una fanfarria, solo el leve sonido de 2 monedas insignificantes cayendo en el fondo del arca. Pero Jesús, con su visión que trascendía lo superficial y penetraba hasta la intención del corazón, vio lo que nadie más vio. Llamó a sus discípulos y les reveló la profunda verdad de lo que acababa de presenciar. De cierto os digo, afirmó con una autoridad inquebrantable, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca del tesoro, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La enseñanza de Jesús fue un golpe directo a la hipocresía y a la falsa piedad. La grandeza no residía en la magnitud de la ofrenda, sino en la proporción del sacrificio. La viuda, con su silencioso acto de entrega total, se convirtió en el modelo de la verdadera generosidad, un recordatorio de que el valor de un acto no se mide por su impacto visible o su reconocimiento externo, sino por la pureza de la intención y la fe que lo impulsan. Su historia, casi imperceptible en el bullicio del templo, resonó con una fuerza eterna, revelando la magnitud de un corazón entregado. El capítulo más oscuro de la historia bíblica, la crucifixión de Jesús, es un escenario de abandono y traición, donde incluso los discípulos más cercanos huyeron. Sin embargo, en medio de esa densa oscuridad, un grupo de mujeres se mantuvo firme, silenciosa pero inquebrantablemente leal al pie de la cruz. Sus nombres, aunque a menudo pasan desapercibidos en el drama central, resuenan con una devoción que trascendió el miedo y la desesperación. Entre ellas, destacaba María Magdalena, junto a María, la madre de Jesús, y otras mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Mientras los soldados romanos se burlaban y los líderes religiosos se regocijaban en su aparente victoria, estas mujeres permanecieron. No hubo gritos de protesta de su parte, no hubo intentos de rescate, solo una presencia silenciosa, marcada por el dolor y la impotencia. Estaban allí, desafiando el peligro, el oprobio y la humillación pública. Su fe no se manifestó en una demostración de poder, sino en la simple y profunda decisión de no abandonar a quien habían amado y seguido. Su lealtad no terminó con la muerte de Jesús. Cuando su cuerpo fue bajado de la cruz y depositado en el sepulcro, estas mujeres, con el corazón roto pero llenas de una determinación silenciosa, prepararon especias y ungüentos para ungir su cuerpo, una muestra final de amor y respeto. Era un acto de servicio humilde y piadoso, realizado en la oscuridad de la madrugada del primer día de la semana, cuando la desesperanza aún dominaba el ambiente. Y fue precisamente esta devoción silenciosa y perseverante la que las convirtió en las primeras testigos del evento más trascendental de la historia, la resurrección. Cuando llegaron al sepulcro, buscando cumplir con su último acto de amor, encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Un ángel les anunció la gloriosa noticia: no está aquí, sino que ha resucitado. Estas mujeres, que habían permanecido fieles en la oscuridad más profunda, fueron las primeras en recibir la luz de la esperanza. Ellas, las voces del silencio en el Calvario, se convirtieron en las primeras evangelistas de la resurrección, corriendo a anunciar a los discípulos la increíble verdad. Su lealtad, que se manifestó en la quietud de la pena y el servicio, las hizo dignas de presenciar y proclamar el milagro más grande. Su historia es un poderoso recordatorio de que la fe verdadera se demuestra en la perseverancia inquebrantable, incluso cuando todo parece perdido, y que aquellos que permanecen en el silencio de la adversidad, a menudo son los primeros en experimentar la gloria de la redención.
Hemos recorrido las vidas de mujeres cuyas acciones, a menudo veladas por el silencio, tejieron el tapiz de la historia bíblica con hilos de una fe, resiliencia y amor inquebrantables. Desde Sifra y Puá, quienes desafiaron el edicto genocida de un faraón con su ingeniosa desobediencia, hasta Jocabet, cuya fe materna confió un destino a las aguas del Nilo. Cada una de estas voces del silencio nos ha revelado una verdad profunda: la grandeza no siempre reside en la notoriedad, sino en la pureza y el impacto de los actos realizados desde la convicción más íntima. Miriam, con su vigilancia silenciosa a orillas del río, demostró cómo un acto de cuidado fraternal puede ser el catalizador de la liberación de un pueblo entero. La mujer con el flujo de sangre nos enseñó que un toque de fe, humilde y esperanzador, es capaz de desatar un poder sanador que trasciende la lógica y las barreras sociales. La viuda pobre, con sus 2 pequeñas monedas, redefinió la verdadera generosidad, mostrando que el valor de una ofrenda no se mide por su cantidad, sino por el sacrificio que implica. Y finalmente, María Magdalena y las mujeres al pie de la cruz y en el sepulcro, encarnaron una lealtad que perseveró en la oscuridad más profunda, convirtiéndose en las primeras mensajeras de la mayor esperanza, la resurrección. El legado de estas mujeres no se limita a las páginas de la Biblia, resuena con una pertinencia asombrosa en nuestro propio tiempo. ¿Cuántas silenciosas batallas libramos a diario? ¿Cuántos actos de fe, de bondad, de resistencia realizamos sin que reciban un aplauso, una felicitación o siquiera una mirada de reconocimiento? La lección fundamental es que el impacto más significativo a menudo proviene de esos momentos donde la fe se pone a prueba en la intimidad, donde la resiliencia nos impulsa a seguir adelante a pesar de la adversidad, y donde el amor nos mueve a actuar sin esperar nada a cambio. Estas voces del silencio nos invitan a reflexionar: ¿qué silencios estamos viviendo hoy? ¿Cómo nuestros propios actos de fe y resiliencia, aunque no sean aplaudidos, están impactando nuestro entorno, nuestra familia, nuestra comunidad? La verdadera grandeza no se mide por el ruido que se hace en el mundo, sino por la profundidad del impacto que se genera a través de la fe inquebrantable, la resiliencia ante la prueba y el amor incondicional que se derrama. Sus historias son un llamado a reconocer el poder oculto en cada uno de nosotros, la capacidad de influir positivamente en el mundo, no a través de la grandilocuencia, sino desde la fuerza transformadora de nuestro propio silencio. Que sus vidas nos inspiren a actuar con esa misma valentía y convicción, sabiendo que cada acto de fe, por pequeño o discreto que sea, resuena en la eternidad.